Guerra contra Texas. De 1835 a 1837, las principales causas fueron la invasión de gringos de julio de 1822 a marzo de 1823. Se libró un acta de colonización expedida por el Imperio Mexicano, donde cedía terrenos y exención de impuestos a colonos norteamericanos. Lugares importantes: Cholula, Álamo, Río San Jacinto. Hechos importantes: Batalla del Río de San Jacinto, Matanza del Álamo. Las consecuencias: William Travis y el ex gobernador de Tennessee, Samuel Houston, formaron clubes que lucharon abiertamente con la independencia. Y el Tratado de Velasco. El Tratado de Velasco fue un acuerdo firmado el 14 de mayo de 1836 que estableció la retirada de las tropas mexicanas del estado de Texas, que había procurado su independencia el 2 de marzo de este mismo año. Personajes importantes: Antonio López de Santa Anna, Lorenzo de Zavala, Anastasio Bustamante, Stephen Austin. Guerra de los Pasteles. De 1835 a 1837, la principal causa fue que un pastelero de nombre Remontel, quien era dueño de una pastelería donde por conflictos entre liberales y conservadores se establecieron y fue destruida, y buscaba indemnización. Hechos importantes: Santa Anna pierde una pierna combatiendo en la guerra contra los franceses. Lugares importantes: Tacubaya y Veracruz. Las consecuencias: retiro de las fuerzas francesas, fortalecimiento del nacionalismo mexicano, tratado de paz y de amistad en el cual México tenía que pagar 600,000 pesos mexicanos. Personajes importantes: Antonio López de Santa Anna, Juan Álvarez, Anastasio Bustamante y Remontel. Guerra contra Estados Unidos, 1846 a 1848. Causas: anexión de Texas a Estados Unidos e igualmente disputas fronterizas. También tenemos la revelación en el Tratado de Velasco. De igual manera, mexicano mata estadounidense en territorio estadounidense. Una de las consecuencias es la pérdida de territorio mexicano y el reconocimiento de la frontera con Texas. Lugares importantes: Texas, noreste de México, Carricitos, Churubusco, Chapultepec, entre otros. Hechos importantes: Batalla de Monterrey, Batalla de Buenavista, Tratado de Guadalupe Hidalgo. Las personas importantes son Antonio López de Santa Anna, Felipe Santiago Chicotecantel, Winfield Scott y James K. Polk. Guerra de la Segunda Intervención Francesa, 1861 a 1867. Las causas son de que Benito Juárez quita el pago de deuda, a lo cual la Triple Valencia se va a la Convención de Londres. De ahí igual provienen los convenios de la Soledad y el Pacto de Orizaba. Consecuencia: Maximiliano tomó el imperio y el Tratado de Miramar. Uno de los lugares importantes fue Puebla, Veracruz, Orizaba, y uno de los hechos importantes igual es el Pacto de Orizaba y la Batalla de Puebla del 5 de mayo. Personajes importantes fueron Ignacio de Zaragoza, Manuel Doblado, Conde de Lorenzo y Benito Juárez. Intervención extranjera. El emperador francés Napoleón III busca expandir la influencia francesa en América Latina y establecer un régimen afín a sus intereses. Inestabilidad política interna. México experimenta una serie de conflictos internos y guerras civiles durante la década de 1860. Deudas externas. México tenía deudas significativas con potencias europeas. División política. La sociedad mexicana estaba dividida entre liberales y conservadores. Guerra civil estadounidense. La atención internacional estaba participando centrada en la guerra civil estadounidense. 1861-1865, lo que disminuyó la capacidad de dispuestas de Estados Unidos frente a la inversión extranjera de México. ¿Cuáles fueron sus consecuencias? Las principales son: ejecución de Maximiliano. Su muerte simbolizó la derrota de la intervención extranjera y la restauración de la República de México. República. Benito Juárez, quien lideró la resistencia republicana, regresó al poder y continuó su presidencia. Relaciones internacionales.
La intervención fue condenada por varias potencias y la retirada de las tropas francesas contribuyó a un cambio en el equilibrio de poder en Europa. Impacto económico. Las luchas internas y la presión de deudas llevaron a dificultades financieras y económicas en el país. Legado histórico. La resistencia contra la intervención extranjera y la ejecución de Maximiliano son eventos que han influido en la identidad nacional y la narrativa histórica de México. Personajes importantes. Entre los más importantes tenemos a Maximiliano de Habsburgo, archiduque y Austria de emperador de México. Fue invitado a Napoleón III a ocupar el trono imperial. Carlota de Bélgica, esposa de Maximiliano, Carlota desempeñó un papel activo en la promoción y defensa del imperio. Napoleón III, emperador de Francia, lideró la intervención francesa de México y el objetivo era establecer un imperio a fin de los intereses franceses. Benito Juárez, presidente de México y líder de la resistencia republicana contra la inversión extranjera. Porfirio Díaz desempeñó un papel importante en la resistencia contra el imperio y las décadas posteriores. Se considera que el presidente prominente de México, Ignacio Zaragoza, general mexicano que lideró las fuerzas republicanas en la batalla de Puebla en 1862, una victoria simbólica contra las fuerzas francesas. Se llama porfiriato a la etapa de la historia de México comprendida entre 1876 y 1911, durante la cual el militar y dirigente político Porfirio Díaz ocupó 9 veces la presidencia del país. Fue una etapa caracterizada por el crecimiento de la economía mexicana, producto de su inserción en los mercados mundiales como productora de materias primas y alimentos. Algunas desventajas de ese progreso fueron el aumento de las desigualdades sociales, el autoritarismo gubernamental, la persecución de la oposición y la manipulación electoral. Al incorporarse Díaz al gobierno, se da cuenta que Benito Juárez es reelegido para presidente en repetidas ocasiones, por lo que una de las principales causas del porfiriato fue la oposición al reeleccionismo de Juárez y Lerdo de Tejada. Otra de las causas fue la Revolución de Tuxtepec, que fue liderada por el mismo Porfirio Díaz contra el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, cuando éste anunció la intención de reeleccionarse para presidente. Asimismo, el Plan de la Noria también fue una causa de este suceso. Cuando Porfirio Díaz deja la presidencia de México en 1911, deja lo que sería el artículo de la Constitución de 1917, que es la no reelección de presidentes. También una crisis mundial que redujo las inversiones extranjeras y afectaron la economía nacional, sobre todo en los ámbitos de la industria y la agricultura. También Porfirio Díaz afectó por medio del porfiriato a la economía por medio de la deuda con Estados Unidos de millones. Igual, las huelgas de Cananea y Río Blanco minaban el prestigio de Díaz, quien en 1908 declaró al periodista James Kirkman que estaba dispuesto a abandonar el poder en 1910. En ese panorama de descomposición social se llegó a la Revolución Mexicana. Durante el porfiriato, algunos de los personajes más importantes incluyen a Porfirio Díaz, quien fue el presidente de México durante gran parte de ese periodo, así como personajes como Matías Romero, Ignacio Mariscal, Sebastián Lerdo de Tejada, José de la Cruz Díaz, José Agustín Domínguez, Benito Juárez y Juan Álvarez, entre otros. Estos personajes desempeñaron roles significativos en la política y la sociedad de México durante el porfiriato. Los periodos en los cuales Porfirio Díaz estuvo en el poder abarcó de 1877 a 1880 y de 1884 a 1911. La ideología que se tuvo durante el porfiriato fue el positivismo. Según los positivistas mexicanos, los antecedentes inmediatos de la historia de la sociedad mexicana se clasificaron en 2 procesos. El primero fue desde la Guerra de Independencia al término de la República restaurada. Representaba el periodo anárquico y de lucha violenta. El segundo es el periodo del porfiriato, el cual se definía como orden y progreso. Para los positivistas mexicanos, el orden y el progreso en México no se podía obtener mediante el gobierno democrático, sino mediante lo que sería una dictadura.
A pesar de que el porfiriato fue prácticamente una dictadura, dejó un legado importante en la historia de México. Porfirio Díaz fomentó el fortalecimiento de un poder central que permitió reconstruir un país en ruinas. También buscó la conciliación entre los grupos sociales y permitió que el Estado Nacional se consolidara. En conclusión, el porfiriato fue un periodo importante en la historia de México, ya que permitió la consolidación del Estado Nacional y el fortalecimiento del poder central, a pesar de que fue una época difícil para los grupos de trabajadores indígenas, agrícolas, hacendados, etc. Porfirio Díaz dejó un legado importante en la historia de México.